Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Imaginen esto, dos de los rostros más bellos y talentosos del panorama turco, involucrados en un giro inesperado, y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasará ahora con Demet Özdemir? Sí, amigos, vamos a desentrañar los últimos acontecimientos que han puesto el mundo de la farándula turca patas arriba, y a especular, con mucho cariño y un toque de intriga, sobre los próximos pasos de nuestra adorada Demet. Así que acomódense, pónganse cómodos, y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las estrellas turcas. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por la sorpresa que ha surgido como un torbellino en el firmamento del entretenimiento turco. Parece que Can Yaman y Francesca Chillemi han decidido darle un nuevo giro a su historia, o al menos, así lo sugieren los últimos acontecimientos y los titulares que no dejan de circular. Para quienes no lo tengan tan fresco en la memoria, Can Yaman es ese torbellino de carisma que conquistó a medio mundo con su sonrisa arrolladora y su imponente presencia en series que se convirtieron en verdaderos fenómenos globales, como la icónica Erkenci o la romántica Dolunay. Y Francesca Chillemi, la bellísima actriz y ex Miss Italia, que también ha estado en boca de todos por su relación con él. Pues bien, los rumores y las imágenes que han circulado últimamente, capturadas por los paparazzi más intrépidos, sugieren que su relación, que parecía ir viento en popa y ser la envidia de muchos, podría estar atravesando un momento, digamos, diferente. Podría ser una simple crisis pasajera, una etapa de enfriamiento, o quizás algo más profundo que todavía no conocemos en su totalidad. Y cuando hablamos de cambios significativos en la vida de una figura pública tan relevante, especialmente cuando esa figura está tan intrínsecamente ligada a otras estrellas del mismo universo, las miradas, como un rayo láser, se dirigen automáticamente hacia aquellos con quienes han compartido proyectos y, por qué no decirlo, con esa picardía que nos caracteriza, también sus vidas personales. Y aquí es precisamente donde entra en juego, con su innegable magnetismo y su talento que brilla con luz propia, nuestra Demet Özdemir. Para quienes siguen este canal con la misma devoción con la que nosotros creamos su contenido, saben perfectamente que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una auténtica revolución. Su química en Erkenci no solo traspasó la pantalla, sino que se convirtió en un fenómeno social. Durante un tiempo los fans, con el corazón latiendo al ritmo de sus miradas cómplices y sus diálogos cargados de tensión romántica, soñaron con que esa magia que veíamos en la ficción se trasladara de manera definitiva a la vida real. Y aunque nunca confirmaron de manera explícita y oficial una relación sentimental, hubo tantos indicios, tantos gestos, tantas miradas que parecían decir más que 1000 palabras, y una admiración mutua que era palpable hasta en los rincones más recónditos de sus entrevistas, que la esperanza de verlos juntos fuera de cámara se convirtió en una ilusión colectiva. Ambos se transformaron casi de la noche a la mañana, en una de las parejas más queridas y comentadas de la industria, y su química no solo fue el punto fuerte de la serie, sino que generó una legión de seguidores incondicionales que esperaban con ansias cada una de sus apariciones, cada fotografía compartida, cada declaración pública. Recordamos perfectamente esas entrevistas conjuntas, las alfombras rojas, las bromas entre bambalinas, había una conexión innegable que iba más allá de la actuación. Y cuando una historia de amor en la ficción es tan potente, tan creíble y tan emotiva, los seguidores, en su anhelo de felicidad para sus ídolos, tienden a desear con todas sus fuerzas que esa magia continúe y se manifieste en la vida real. Ahora, con estos nuevos aires que parecen rodear a Can Yaman y Francesca Chillemi, con los rumores que se intensifican y las fotografías que alimentan la especulación, la pregunta es inevitable, casi un susurro colectivo que resuena en las redes sociales y en los foros de fans: ¿cómo reacciona Demet Özdemir ante estas noticias? ¿Le afecta de alguna manera a nivel personal o profesional? O quizás esto, de alguna forma, abre nuevas puertas, nuevas oportunidades para ella. Demet, por su parte, ha demostrado una madurez y una determinación admirables al estar completamente centrada en su carrera, en la consolidación de su talento y en la búsqueda de proyectos que la desafíen y la permitan crecer como artista. Tras el arrollador éxito de Erkenci, ha continuado cosechando aplausos y reconocimientos con proyectos tan sólidos como Doğduğun Ev Kaderindir, donde demostró una profundidad dramática impresionante. Y más recientemente, aunque quizás no tuvo el impacto esperado a nivel global, la película Tatilece Concedilla KTK, que sin embargo, sirvió para mostrar su versatilidad. Y por supuesto, la serie de Disney y Dünya ile Benim Aramda,
que por cierto, ha sido un gran éxito en la plataforma, consolidando su estatus como una de las actrices más demandadas y talentosas y demostrando que su talento sigue intacto, que su capacidad para reinventarse y sorprender a su público es inagotable. Su carrera profesional ha sido una constante escalada, un ascenso imparable, y ella ha sabido elegir proyectos que le permiten mostrar diferentes facetas de su actuación, explorando géneros y personajes que la enriquecen como artista. Lo fascinante de este entramado, de esta compleja red de relaciones y sucesos en el mundo del espectáculo, es cómo la vida de los famosos, incluso cuando no están directamente involucrados en una relación específica, se interconecta de maneras sorprendentes y genera una expectación que a menudo supera la realidad. Cuando una pareja tan emblemática como lo fue la de Khan y Demet en la ficción, y con tantos rumores que alimentaron la ilusión de una posible relación real, ve a uno de sus protagonistas involucrado en una nueva historia sentimental, la reacción natural de los fans, esos fieles seguidores que han invertido tiempo y emociones en sus personajes y en sus vidas, es preguntarse por la otra parte. ¿Qué estará pensando Demet? ¿Se sentirá incómoda, celosa o quizás completamente ajena y enfocada en sus propios asuntos? Lo más probable, y esto es una especulación basada en su conocido profesionalismo, su discreción característica y su enfoque en su carrera, es que Demet esté completamente enfocada en su presente y su futuro profesional. Ella es una artista dedicada, apasionada por su trabajo, y su trayectoria habla por sí sola, es un testimonio de su talento y de su esfuerzo. Ha demostrado una madurez impresionante al gestionar su carrera y su vida privada, manteniendo siempre un aura de misterio que, curiosamente, solo aumenta su encanto y su atractivo para el público. Pensemos en esto desde otro ángulo, desde una perspectiva más analítica y menos especulativa sobre sus emociones personales. Las rupturas, los cambios en las relaciones o simplemente los nuevos rumbos sentimentales de las celebridades a menudo traen consigo un periodo de análisis y reevaluación, no solo para los involucrados directos, sino también para su público y para la industria en general. Si la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi está evolucionando, como sugieren los rumores, ¿podría esto de alguna manera influir en el ambiente de trabajo o en las dinámicas futuras entre Can y Demet si, hipotéticamente, volvieran a coincidir en algún proyecto? Es poco probable, ya que ambos son profesionales consumados y han demostrado en el pasado su capacidad para separar lo personal de lo profesional, pero la mente del fan, esa mente que ha construido castillos de fantasía en torno a sus ídolos, siempre va más allá, siempre busca conexiones y posibles escenarios. La industria del entretenimiento, y especialmente en Turquía, es un universo donde los rumores vuelan a la velocidad de la luz, las especulaciones se multiplican y las conexiones entre las estrellas se magnifican hasta convertirse en historias épicas. Lo que sí es cierto y está fuera de toda duda es que la atención mediática se dispara exponencialmente cuando hay implicadas figuras de este calibre. Las revistas de corazón, los portales de noticias de entretenimiento, las redes sociales, los programas de televisión, todos se inundan de titulares impactantes, de fotografías exclusivas y de comentarios que buscan analizar cada detalle. Y nosotros, como seguidores, como amantes de este fascinante mundo, nos sumergimos en este torbellino de información, tratando de discernir la verdad entre el mar de rumores y las especulaciones que surgen a diario. La noticia de que Can Yaman y Francesca Chillemi podrían estar viviendo un nuevo capítulo en su relación, o incluso un posible distanciamiento, ha abierto de par en par la puerta a todo tipo de teorías, a todo tipo de interrogantes sobre la vida personal y profesional de Demet Özdemir. Pero, ¿qué hará Demet Özdemir ahora? Esta es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la que impulsa nuestra curiosidad y nuestro interés. Y la respuesta, francamente, aunque pueda sonar un poco obvia, es que Demet Özdemir hará lo que mejor sabe hacer, brillar. Ella es una mujer talentosa con una gran visión de futuro, una ética de trabajo impecable y un equipo profesional que la acompaña y la guía en cada paso. Lo más seguro es que esté completamente inmersa en nuevos proyectos, explorando guiones, perfeccionando su arte, quizás considerando propuestas internacionales, dado el alcance global de su fama y el reconocimiento que ha obtenido en los mercados extranjeros. Su papel en Dünya ile Benim Aramda le ha abierto muchas puertas en plataformas de streaming, y no sería de extrañar que siga explorando esa vía, buscando proyectos innovadores y desafiantes que le permitan llegar a nuevas audiencias. Ella ha demostrado en repetidas ocasiones que no teme a los papeles complejos, a los personajes con profundidad psicológica ni a los géneros que la sacan de su zona de confort, y eso es lo que la convierte en una actriz tan valiosa y deseada. Además, recordemos un detalle fundamental y que caracteriza a Demet Özdemir: siempre ha mantenido una actitud muy reservada y discreta sobre su vida privada.
A diferencia de otras figuras públicas que comparten cada aspecto de su intimidad, ella prefiere mantener un muro protector entre su carrera y sus relaciones personales. Esto, de hecho, le ha valido un gran respeto y admiración por parte de sus seguidores, quienes valoran enormemente su profesionalismo, su integridad y su capacidad para mantener un equilibrio saludable entre su vida pública y privada. Por lo tanto, es muy probable que cualquier cambio en su situación sentimental o en sus planes personales sea comunicado a su debido tiempo y a su manera, sin grandes aspavientos, sin filtraciones sensacionalistas y con la elegancia que la define. Su discreción es parte de su encanto, de ese halo de misterio que la envuelve y la hace aún más interesante. Por otro lado, los cambios en la vida personal de Can Yaman, si realmente están ocurriendo, podrían, en teoría, abrir puertas de colaboración futuras. Si él y Francesca Chillemi están en caminos diferentes, o si simplemente su relación se vuelve más privada y menos expuesta a los medios, esto podría eliminar cualquier incomodidad potencial o tensión que pudiera existir para trabajar juntos de nuevo en el futuro. Y dado el éxito arrollador y la huella imborrable que dejaron en la televisión turca con Erkencikus, la posibilidad de una secuela, de un proyecto conjunto o de una nueva serie que los reúna siempre está en el aire, aunque sea un sueño lejano para muchos fans. La química entre Can y Demet era innegable, magnética, eléctrica, y dejó una marca imborrable en el corazón de los espectadores. Pero más allá de las especulaciones románticas, de los rumores de relaciones y de los posibles reencuentros profesionales, lo que realmente importa, lo que nos mantiene expectantes y admirados, es el futuro profesional de Demet Özdemir. Ella está en un momento cumbre de su carrera, en la cúspide de su talento y de su popularidad. Tiene una base de fans sólida y leal, tanto en Turquía como a nivel internacional, que la apoyan incondicionalmente. Su versatilidad como actriz le permite abordar diferentes roles y géneros con maestría, y eso es precisamente lo que buscan las grandes producciones, las plataformas de streaming y los estudios de cine que buscan talento fresco y prometedor. Estamos seguros de que veremos a Demet en proyectos aún más ambiciosos, quizás explorando el mundo del cine internacional, participando en producciones de mayor escala o asumiendo papeles que la desafíen aún más y la consoliden como una de las actrices más importantes de su generación. Su determinación, su disciplina y su talento innato son los pilares de su éxito, y eso no va a cambiar. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que mientras Can Yaman y Francesca Chillemi navegan por su propia historia, por sus propios altibajos, Demet Özdemir está, como siempre lo ha hecho, trazando su propio rumbo, enfocado en su arte, en su crecimiento profesional y en la construcción de un legado artístico duradero. La sorpresa inicial de estos giros inesperados en la vida de Can Yaman solo sirve para recordarnos lo dinámico, lo impredecible y lo fascinante que es el mundo del entretenimiento, y cómo las vidas de las estrellas, aunque a menudo parezcan separadas, a veces se cruzan en la imaginación colectiva de sus seguidores, alimentando nuestras fantasías y nuestras esperanzas. Así que, en resumen, lo que Can Yaman y Francesca Chillemi estén haciendo en sus vidas personales es, en gran medida, su asunto, su camino a seguir. Y lo que hará Demet Özdemir es lo que siempre ha hecho con una gracia y una maestría excepcionales: trabajar duro, seguir aprendiendo, evolucionando como artista y deleitarnos con su talento en cada proyecto que emprenda. La verdadera noticia aquí, la historia que realmente merece ser contada, es la fuerza, la independencia, la dedicación y el brillo inconfundible de Demet Özdemir como artista. Ella no necesita de los dramas ajenos, de los escándalos o de las especulaciones para definir su propio camino, para trazar su destino. Su futuro es brillante, lleno de promesas y de éxitos, y nosotros estamos aquí, con el corazón expectante, para ser testigos de cada paso de su extraordinaria carrera. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, especular un poco, compartir nuestras teorías y, sobre todo, reafirmar nuestra profunda admiración por Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estos cambios en la vida de Can Yaman tendrán algún impacto, por mínimo que sea, en el futuro o en las dinámicas de la industria? ¿Cuáles son sus esperanzas para los próximos proyectos de Demet? ¿Qué tipo de papeles les gustaría verla interpretar? Déjenme saberlo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir con ustedes. Sus comentarios son la chispa que enciende nuestras discusiones y nos ayudan a crecer. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante y esclarecedor como a mí, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, sus familiares, sus vecinos, con todos aquellos que también aman las historias turcas y los dramas que nos tocan el alma.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y todo lo que rodea a este fascinante mundo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y mucho más contenido exclusivo. Hasta la próxima, queridos amantes del drama turco.